sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador sembró el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador en tierra buena quiso sembrar. Una mañana el sembrador tan solo espinas pudo hallar. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador en cada grano si quiere hallar. Una mañana el sembrador sembró en mi vida con afán. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Para todos ustedes, muy buenas tardes. Qué rico es encontrarnos de nuevo en este espacio de la Lección Divina, aquí de nuevo al pie del Señor Jesús en el Sagrario. Qué bueno es retomar esta semana preparando el domingo, el día más importante de nuestra semana. Que nuestra espiritualidad beba de lo que hemos celebrado ayer y que nuestra espiritualidad tienda a lo que vamos a vivir este domingo. Yo los quiero invitar entonces, como siempre, a que nos dispongamos de cuerpo y de espíritu, que en esta tarde fría a lo mejor nos sirve también para entender lo que la parábola de Isaías nos va a decir en la primera lectura y para vivir este espacio de meditación con la palabra. Recordemos que vamos para el domingo 15 del tiempo ordinario, tiempo en que la Iglesia nos invita a centrarnos en el misterio de Jesucristo, en su predicación, en su vida apostólica, misionera, durante ese tiempo que recorrió toda Palestina, de norte a sur, predicando el reino, sembrando el reino, sanando, curando, expulsando demonios, haciendo grandes signos, predicando la palabra. Bueno, yo los invito a que no olviden que la Lección Divina no es tanto una oración dirigida, es una oración que cada uno hace. Simplemente en este espacio yo los acompaño, pero ustedes son los que van a sacar el resultado, porque a cada uno le hablará el Señor de formas distintas. Recuerden dos elementos que sí me parecen esenciales para la lección. Uno, que tengan con ustedes su Biblia personal, la que ustedes puedan rayar. Yo uso aquí siempre, ustedes ven que tengo varios libros, pero en el fondo es la misma palabra. Uno es el misal, donde está el misal vaticano, donde tengo también las lecturas todas de cada misa. Entonces me sirve para guiarme con la lectura de cada domingo. La otra es mi Biblia de Jerusalén, mi Biblia personal,
que es una traducción muy buena, es una traducción muy fiel a la exacta de los primeros escritos y tiene algunas notas de referencia, paralelos con otras citas bíblicas. Y el otro libro que tengo es el Nuevo Testamento, que trae palabra por palabra, traducido del griego al español y del español al griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces a veces lo uso para encontrar palabras en su sentido más fiel, como las dijo nuestro Señor. Bueno, ahora sí, con todos estos preámbulos, la Biblia, por un lado, 1, y 2, los invito a que tengan su cuaderno de lección divina, ojalá, un cuaderno que ustedes dediquen solo a eso, que ustedes escriban, mediten, reflexionen lo que el Señor les va diciendo, y qué bueno que uno a los días pueda mirar, yo me acuerdo que Dios me había dicho en su palabra esto y aún no lo he practicado, o que al año uno revise los compromisos que ha hecho al final de la lección y se evalúe si realmente los ha cumplido. Porque la lección divina, si no nos lleva a un compromiso concreto en la vida, se queda infecunda. Por eso es muy importante, y a veces lo que no se escribe se olvida. Bueno, con tantos preámbulos que ya hice, ahora sí los invito, dispongámonos en silencio, pidiendo al Espíritu Santo. Es el soplo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el viento, el roá, el soplo, el neuma de Dios. Es el que impulsa y guía, el que mueve los corazones para que amemos a Dios, el que nos mueve para que oremos diciendo Abba, Padre, que nos mueve para amarnos unos a otros. Las Sagradas Escrituras se han podido escribir gracias a la inspiración del Santo Espíritu. El viento que sopla y que lleva el polen de las flores para hacer germinar y fecundar en otras tierras los frutos de las semillas, es el mismo que ha soplado y ha llevado el verbo de Dios a los distintos países y culturas. Y por eso nosotros hoy tenemos esta palabra. Pidámosle al Santo Espíritu que sople, que ilumine, que nos santifique, que nos llene de su amor. En silencio, desde el corazón, dile: ven, Espíritu Santo. Repítelo varias veces: ven, Espíritu Santo. Dilo con fe: ven, Espíritu Santo. Oh Dios, Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma.
Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, con tu palabra en mis manos, sellas tu providencia y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madura en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Muy bien, ahí en el Facebook les he escrito, como siempre, los pasos de la lección divina. Recuerden, antes que nada se invoca el Espíritu Santo y se dispone el corazón. Y después los 4 pasos que ya no lo sabemos: leer, meditar, orar, contemplar. Ese contemplar va pegado a actuar, la obra, la acción. Y hay unas preguntas claves en cada paso. Vámonos al primero, leer. La pregunta clave es simplemente responder qué dice la palabra. Miren que yo hablo de palabra, no de texto, porque la palabra es una palabra viva, no solo escrita. Tengamos presente que el Evangelio de este domingo está larguito. En el Facebook les he escrito la versión breve, porque el leccionario de la misa dice, se puede leer hasta ahí y entre paréntesis lo que sigue. Aquí voy a leer todo lo que sigue, pero en el Facebook solo les dejé el fragmento corto del Evangelio. De todas formas, ustedes pueden buscar la cita completa si la desean. Yo los invito primero entonces a escuchar y luego ya cada uno leerá en su casa. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Escuchemos. Del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas
Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oídos, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene la dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Ahora, hermanos, yo los invito, así esté largo, vuelvan y lean, subrayen, escriban al ladito, no les dé miedo escribir en la Biblia. Por eso es bueno una Biblia personal, que usted la pueda manejar. Saquen la idea principal, destaquen los verbos que allí hay o las imágenes que allí se plasman, a ver cuál es el sentido de esta palabra de este domingo. Por favor, cada uno lea en silencio.
Muy bien, vamos avanzando. Hemos leído, yo creo que todos hemos hecho al menos 2 o 3 lecturas, entre la que escuchamos y la que pudimos hacer luego, para sacar ideitas. Yo quisiera, pues como siempre, tratar de hacer un contexto que nos ayude luego para el otro paso, que es el de la meditación. Miren, estamos en el Evangelio de San Mateo, un evangelio escrito en lenguaje griego, pero para judíos, para cristianos judíos, posiblemente cristianos de Jerusalén y de las regiones cercanas. Entonces es un lenguaje que usa mucho los signos de cosas muy importantes para el pueblo de Israel, como lo es la figura de Moisés, el templo, la sinagoga, algunas leyes, y solamente un judío piadoso las entendería. Fíjense, en este evangelio Jesús sale de su casa y dice el texto que se fue a la orilla del lago y se sentó en una barca, se subió a una barca y se sentó porque era mucha la gente. Esa postura de sentarse tiene que ver con una imagen de Moisés, la cátedra de Moisés. Jesús habla en la cátedra de Moisés, se han sentado mucho. La cátedra es el lugar donde se enseña y enseña solo el que tiene autoridad. Jesús se sienta, Mateo 13, Jesús se sienta. Y en Mateo 5, cuando el sermón de la montaña, está en una montaña y también se sienta a enseñar. De alguna forma, el evangelista nos está dando una imagen de Jesús como un nuevo Moisés. Y acordémonos que Moisés es el fundamento del pueblo de Israel, es el legislador, es decir, el que les da y le interpreta la ley de Dios. Jesús está dando aquí una nueva ley, una nueva interpretación. Fíjense pues qué interesante ese juego de signos, de imágenes. 1, Jesús se sienta a enseñar. 2, parece muy lindo este signo. La gente se queda de pie en la orilla de la playa. Acordémonos que Galilea, donde Jesús está ubicado, era una región costera. Realmente la costa es alrededor de un lago, pero ese lago es muy grande, por eso lo llaman Mar de Galilea o Mar de Tiberíades, y es un lago que une varias regiones, varios pueblitos. Entre pueblo y pueblo se comercia a través del mar o del lago. Jesús está ubicado no en un sitio adentro de la ciudad, dentro de una sinagoga, por ejemplo, que también es importante, sino que está en la orilla del mar, es decir, está en un sitio donde vienen pescadores, comerciantes, todo tipo de personas a ofrecer productos, quienes embarcan las lanchas que llevan productos a otro lado, en fin, todo este gremio, digámoslo así, del comercio. Pongámoslo en un ambiente colombiano. Jesús iría a predicar al puerto de Buenaventura, donde hay mucho comercio, o a Cartagena, donde se mueve mucho comercio también marítimo, más o menos, hablando en ese sentido de lo que es la orilla del mar. Ahora, pero lo que me interesa, bueno, primero porque allí hay mucha gente. Jesús escogió un lugar donde había mucha gente, y la gente que está en los puertos culturalmente no tiene la mejor imagen, es decir, no le está hablando ahora a los sacerdotes del templo, al rey en su palacio, a los escribas en la sinagoga, sino que le está hablando a gente que está viviendo ahí del diario, del comercio, de las ventas, de la pesca, gente común y corriente como nosotros, o incluso aquellos que uno ve como más corrientes en nuestra sociedad. Jesús está ahí. ¿Por qué es importante este signo? Van a ver que estoy en el versículo 2, había mucha gente, pero me quiero ir ya mismo al versículo 13, perdón, al versículo 12 y 13. Bueno, desde el 10. Miren, sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió: a ustedes se les ha dado a conocer el reino, sus misterios, pero a ellos no. ¿Se acuerdan el evangelio de hace 8 días? ¿Se acuerdan la alabanza que hacía Jesús, la oración? Pues fíjense, Mateo 11, 25. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y la tierra,
porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Mateo 11:25. Mateo 13, hoy 13:10. Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Hace 8 días hablaba que este mensaje oculto solo se le puede revelar a los sencillos. Y hoy lo está entregando en parábolas, es decir, en un mensaje cifrado, para que el que no sea sencillo de corazón, el que se cree muy inteligente, el que se cree muy sabio en la ley, el que es arrogante de corazón, tampoco entienda. Aunque oiga, no entiende, y aunque mire, no ve, porque su corazón está endurecido. Versículos 14, 15, donde nos menciona esas palabras de Isaías. Precisamente, oirán y no entenderán, mirarán y no verán, y lo que sigue ahí. Entonces, este segundo punto es bien importante. Jesús de nuevo demuestra que su predicación solo la puede recibir quien tenga un corazón sencillo y humilde, un corazón dispuesto a escuchar. Ahora, ¿cómo está la gente a la otra orilla escuchando? Versículo 2 de este mismo pasaje. Mucha gente se le acercó, él se subió a la barca y se sentó. Ya dijimos el significado de sentarse. Pero de la gente dice, y mucha gente se quedó en la playa. Yo les voy a leer en la versión griega como dice. Dice, se sentó y la multitud oclos en la playa, que había estado parada o estaba parada. Es decir, la gente se quedó de pie. ¿No les recuerda esto la postura física que nosotros tenemos cuando se proclama el Evangelio en la misa? De pie. ¿Ven? El que está de pie reconoce además que el que le está hablando tiene una autoridad superior y se escucha de pie, con cierta reverencia, porque no estamos ante cualquiera. Jesús se sube a una barca. La barca es figura también de la iglesia más adelante. Desde allí sentado enseña y todos, la multitud, se queda de pie escuchando. Estar de pie es una postura para escuchar, aunque sentarse también, pero aquí es una escucha activa y una escucha reverente. Ellos reverencian al que les habla, por eso están de pie escuchando. Tercer punto. Y me voy al cuarto punto, que sin duda es el centro de este evangelio, pero no me podré detener mucho allí por dos cosas. El cuarto punto es la parábola que Jesús propone. Ya sabemos que una parábola es una comparación al estilo fábula, cuento, como para los niños, con una moraleja. Entonces aquí Jesús se va a fijar en ambientes rurales de su tierra y a partir de ahí va a tomar ejemplos para dejar un mensaje escondido. Solo quien se disponga, solo quien tenga un corazón sencillo, solo quien se concentre meditando, solo quien sea inspirado por el Espíritu Santo, solo quien viva bien la lección divina, solo quien escuche bien la palabra proclamada, entenderá. Y la clave de entender es que si uno entiende, sabe qué tiene que hacer. Si uno entiende, hace mal el mandado. Por eso, de aquí en adelante, estos discursos de Mateo van a ser basados en varias parábolas. Lo vamos a ver durante algunos de estos domingos. Mateo 3, entonces, la conocemos casi siempre como la parábola del sembrador. ¿Y qué es lo que hay allí? Todos conocemos. Un sembrador sale a sembrar una semilla. Al parecer es una semilla de trigo, por lo que vemos que él habla al final del fruto, que es un grano. El pueblo de Israel es un pueblo que cultiva trigo. El grano es muy importante para hacer el pan. El pan es un alimento esencial
Ya con eso estamos indicando lo importante de esta semilla. Ahora, sale una parte de la semilla, cayó en el borde del camino. Y vienen las aves y se la llevan. Otra cae en un terreno pedregoso, como no tiene profundidad, crece rápido, pero luego sale el sol y la seca. La otra cae entre espinas, zarzos, maleza, y estas crecen y la ahogan. La última cae en buena tierra y crece y produce fruto abundante, 30, 70 o 100. ¿Cuál es la clave para entender esta parábola? Yo les cuento. Aquí Jesús nos hace la parte, el segundo punto de la lección divina. Él hace la meditación para todos. Porque si nos quedamos solo con la parábola, uno trata de descubrir qué significa. Pero luego Jesús hace la explicación, la meditación, la homilía. Entonces Él dice, el primer terreno son los que escuchan la palabra y no la entienden. Viene el maligno y se la lleva. El segundo terreno son los que escuchan con mucha emoción al inicio, pero esa alegría es pasajera, temporal, dice aquí la descripción griega. Cuando llega la aflicción, la persecución, los problemas, abandonan esa palabra. El tercero es el terreno donde se siembra la semilla, es decir, el que escucha la palabra, pero las preocupaciones del siglo, dice la expresión griega, es decir, las preocupaciones de esta vida temporal y la tentación de las riquezas ahogan. Y el cuarto es el que se siembra un buen terreno y habiendo escuchado, entiende y da frutos. Yo no voy todavía a meditar aquí, ustedes lo harán. Jesús ya ha explicado el sentido de esta parábola. Fíjense que la importancia está tanto en la semilla, que es la palabra, como en el terreno, que es el que lo recibe. Y ahorita yo le leeré el pasaje de Isaías, que es clave en este domingo, donde nos explica cómo la palabra de Dios es semilla que cae y que no dejará, hasta que no brote en tierra, la lluvia no se irá al cielo de nuevo. Vuelvan y lean, y cada uno saque qué le dice el Señor hoy con esta palabra.
Mientras vas meditando, por aquí surgen dos preguntas y me parece importante responderlas para que podamos de pronto entender. Por aquí yo les hablaba de que el pueblo estaba de pie escuchando. Mercedes me dice, en mi Biblia no dice que están de pie. Por eso yo les digo que a mí me gusta mucho leer la versión bíblica en griego, porque en griego se encuentra tal y como fue escrito. Entonces a veces la traducción al español no nos trae las traducciones exactas de lo que debe ser. Es decir, siempre una traducción será una traición al texto original. En el original dice, una barca entrando para sentarse y toda la multitud en la playa estando parada, es decir, estando de pie. De alguna forma, ese estar parado, estar de pie, también es como se quedaron ahí expectantes para escuchar. No siguieron haciendo otras cosas, como muchas veces uno puede estar escuchando la palabra de Dios mientras está arreglando casa, pero no en el sentido bueno de la palabra, sino por ejemplo, ahora con estas misas virtuales, pongo la misa en internet, pero mientras eso me pongo a hacer crochet, a lavar los platos, a arreglar las maticas, y yo digo, no, yo estoy escuchando, sí, pero del todo el corazón no está concentrado allí. Entonces, sus Biblias no dicen estaban de pie, sino se quedaron allí, porque es la traducción, lo que yo estaba explicando, el escrito en griego, el que sí dice, pues estaban parados. Ahora, por allí también otra pregunta. Gladys pregunta el sentido de los versículos 11 y 12. Fíjense, 11 y 12. Él le respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Fíjense que tiene que ver con lo que dije de la lectura del Evangelio de hace 8 días. Al que tiene un corazón sencillo, se le va a dar que entienda el reino. Al que tiene un corazón sencillo y entregado a la voluntad de Dios, se le va a dar que viva la voluntad de Dios en su vida y que encuentre siempre en la fe una respuesta. Al que tiene un corazón arrogante, materialista, exigente ante Dios, un corazón cerrado, duro, no se le va a dar eso, es decir, no va a lograr. Entonces por eso dice, al que tiene se le dará más, porque el que ya es humilde, el que se hace pequeño, el que se hace sencillo, entre más de eso, más de lo otro recibe. El que en cambio tiene mucho, es decir, se ha llenado de cosas, de dinero, de ambiciones, de falsas amistades, de pretensiones humanas, de un montón de cosas donde no está Dios, de arrogancias, a ese hasta lo que tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque el dinero se acaba, porque la salud se va, porque las imágenes físicas se pierden, porque los puestos se acaban, porque las arrogancias humanas perecen. Entonces se le quitará todo, es decir, hasta eso que creía tener lo va a perder, porque eso que creía tener realmente no es nada. Mientras que el que se hace pobre de espíritu, que aparentemente no tiene nada, tiene mucho más. A eso se refiere ese versículo 11 y 12. Al que tiene se le quitará, al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Para que no nos confundamos. Bueno, por allí Leticia nos comparte en su meditación la palabra la semilla que da vida. Debemos escucharla, entenderla, llevarla al corazón, ser constantes y dará frutos. Claudia nos dice, considero que es uno de los textos más significativos de este año de la palabra. Necesitamos un corazón dispuesto. Claro que sí. Este es un texto emblemático para hablar de lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Bueno, yo los quiero ayudar en la meditación y por eso les quiero dejar estas dos preguntas, que en el fondo son más, pero son dos puntos importantes. Uno, frente a eso que hablé, que ellos estaban parados, escuchando, frente a eso que dice Jesús, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, su corazón está endurecido. Frente a eso de por más que oigan no escuchan, frente a eso de a ustedes se les ha dado a conocer, a ellos en cambio no. Todo eso referente a la actitud. La pregunta es para meditar, ¿cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud, por ejemplo, ahora, al sentarme a hacer lección divina? ¿Cuál es mi actitud mientras el sacerdote está predicando la palabra? ¿Cuál es mi actitud
cuando escucho la palabra de cada día? ¿Cuál es mi actitud cuando abro la Biblia en cualquier libro y me pongo a leerla? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿Cómo me dispongo? Meditemos un instante. Gloria nos comparte que la palabra de Dios, escucharla, meditarla y ponerla en práctica es lo que nos ayuda a dar frutos. Por sus frutos los conoceréis, cita Mateo 7:20. Inmediatamente distingue una persona que es de lectura constante de la palabra de Dios en su forma de vivir. Y Sonia nos comparte que la palabra del Señor es perfecta. Somos nosotros quienes debemos preparar y disponer nuestro corazón. Solo si abro mi entendimiento, mi fe y mi corazón, la semilla de la palabra dará frutos. Por último, Juliana nos comparte: siempre debemos tener buena disposición, mucha disposición para escuchar la palabra de Dios, evitar al máximo las distracciones, pues estas nos quitan el regalo más hermoso, y es aprender cada día el amor de Dios. Con estas 3 meditaciones que ustedes van regalándonos, yo les doy la segunda pregunta, que se divide en 4 preguntas. Les decía que un punto importante es el terreno. La pregunta es: ¿qué terreno soy? ¿Qué clase de terreno soy? 1, soy un terreno al borde del camino. Escucho y la dejo volar, es decir, escucho sin poner atención. Escucho pensando en otras cosas. Escucho y como no entiendo, la cierro y digo: ay no, esta palabra tan rara, no voy a leer más, y ni investigo, ni consulto, ni pregunto. Escucho y no leo lo que la iglesia enseña de esa palabra. Escucho pero no estudio las escrituras. Entonces se me vuela la palabra, no me quedó nada. 1. 2, soy como el terreno pedregoso. Nace rápido el entusiasmo de la palabra, pero luego se apaga. Escucho, me animo, me entusiasmo, me meto a todos los grupos de la parroquia, me vuelvo misionero y con mucha alegría. Pero cuando me dicen se cerró el templo, ya me desanimo. Cuando en mi familia hay un problema, ya perdí la fe. Cuando perdí el empleo, ya se me acabó las ganas de leer la Biblia. Cuando me dio una enfermedad, ya no quiero escuchar más la palabra. Cuando dejé sencillamente un proyecto que tenía, ya como que pierdo el impulso. Entonces escucho, me entusiasmo y me desanimo al rato. 2. 3, soy como el terreno entre espinos. Escucho, pero la cabeza está llena de pensamientos negativos. Escucho, pero las preocupaciones por conseguir dinero me pueden más. Escucho, pero las ganas de placer y de mundanidad me ganan. Escucho, pero soy tan materialista que el espíritu no puede actuar.
escucho y las preocupaciones de este mundo se me llevan, o más bien ahogan la palabra. 3 y 4. Escucho, medito, estudio, oro, entiendo y vivo la palabra. Es decir, soy buen terreno y doy fruto. Fíjense que no importa si das 30 o 70 o 100 por uno, con que des incluso un frutico, 2 fruticos, ya es mucho. Pero ¿quién da fruto? El cuarto terreno. Escucho, medito, oro, estudio, entiendo, vivo la palabra. En un minutico, ¿qué clase de terreno soy? Como pueden ver, el tiempo aquí corre, más cuando uno está deleitándose en la palabra de Dios. Voy a simplemente, aquí Clarita nos recuerda cómo el Señor le habla a los campesinos que sembraban con dificultad y estaban tristes por no producir cosecha. Pero Él les dice, alégrense, incluso el que produzca 30 o 60 o 100, tienen porque ponen de su parte. El Señor no se fija en las cantidades, Él se fija es en que querramos, en que nos dispongamos y que nos dejemos cultivar por Él. Él sabe que tenemos algunos más fragilidades que otros, Él sabe que algunos somos más incapaces que otros, pero Él sabe que puede que usted sea el más inteligente, el más pilo, el más estudiado en Sagradas Escrituras, pero ni la viva, ni la escuche. Puede que usted no entienda, ni siquiera sepa leer ni escribir, pero la viva.
Entonces el Señor no se fija tanto en cuánto fruto, sino en la calidad de ese fruto. Y Araceli nos comparte cómo en muchas ocasiones no es terreno del todo bueno, pero tiene la seguridad de que Jesús le nutre ese terreno que flaquea, que su fortaleza es la palabra. Mercedes nos hace caer en cuenta que a veces uno está en varios terrenos, quisiera estar en el último, pero a veces hay una actitud, la actitud puede hacer la diferencia. Es muy cierto, uno a veces tiene algo de desatento, como el terreno del camino, a veces nos nublan las preocupaciones, como el terreno en las espinas, a veces nos entusiasmamos y al rato dejamos todo tirado, como el terreno de las piedras, y a veces en verdad damos fruto, somos buen terreno. Como el tiempo nos rinde, la oración, la contemplación les queda a ustedes para que la vivan esta semana. ¿Qué es orar? ¿Qué le respondo al Señor con esta palabra? ¿Qué es contemplar? Quédese mirando esta palabra y ante todo mirando lo que Dios le pide. Es decir, haga un compromiso. Ojalá quede por escrito un compromiso serio para vivir esta semana. Yo los invito como siempre. Vamos a terminar un momentico corto de oración. Yo te doy gracias, Señor, porque nos aterrizas de nuevo en lo esencial de nuestra fe. A veces nos llenamos de muchas cosas, incluso vivimos un ritualismo externo. En este tiempo hemos sentido que nos has encerrado y que nos has puesto una herramienta valiosísima en nuestras manos. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos tenido 4 meses en los que hemos tenido todo el tiempo del mundo sin excusas para coger la Biblia, para leer tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque para poder sembrar el terreno hay que sacar los abrojos, las espinas, hay que desherbar, hay que arar, hay que revolcar todo el terreno. Y este tiempo nos ha revolcado impresionantemente aquí en la tierra, nos ha revolcado como humanidad, nos ha sacudido, nos ha sacado un montón de cosas que teníamos aquí en nuestra tierra. Y eso nos ayuda a pensar en lo esencial y no en las cosas superficiales, para que tu palabra pueda ser sembrada de verdad. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has regalado esa bella oportunidad este año, de que sea el año de la palabra de Dios, porque con las catequesis dominicales, porque con las catequesis mistagógicas, porque con la lección divina, porque con las predicaciones en las misas, porque con los distintos grupos y apostolados de nuestra parroquia, tú nos vas hablando, nos vas enseñando, nos vas educando el oído y sobre todo nos abres el corazón para tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es tal cual como esa semilla y porque tu acción, verbo de Dios, es tal cual como la describe Isaías. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Tu lluvia, tu nieve, el verbo que ha bajado, no regresa al cielo sin fecundar, sin que dé fruto, sin que produzca la semilla. Tu acción, Señor, es providencial. Este tiempo de cuarentena no podrá acabar sin que nosotros primero nos convirtamos. Este tiempo de pandemia no va a terminar sin que nosotros volvamos a lo esencial. Este tiempo de prueba no va a pasar hasta que nosotros volvamos la mirada a ti. Por eso te doy gracias, Señor, que nos estás regalando un tiempo de gracia y un tiempo hermoso para que tu palabra se siembre en nuestro corazón. Como siempre, Señor, quiero terminar con esta oración hermosa que nos dejó el beato Antonio Chevrien. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién acertara a conocerte?
¿quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande, que todas tus palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra. Sé que viene del cielo. Quiero escucharla, meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte solo a ti. Amén. Señor, haz que como María, nuestro terreno esté abonado, sea terreno fértil, en el que tu palabra se siembre, fecunde y dé mucho fruto. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta lección. Gracias a los que han participado. Yo mañana en la mañana dejaré este video en el canal de YouTube de nuestra parroquia para que ustedes lo puedan ver de nuevo si quieren, o si quieren compartirlo, o si quieren seguir meditando y también dejarnos escrito sus meditaciones. Acuérdense, la gracia de hacer la lección es que quede un compromiso serio, que lo hagamos bien. El Señor los bendiga, que tengan un resto de tarde muy feliz. Salió a sembrar, se le cayeron unos granos, después llegaron las aves que más tarde los tomaron, otros cayeron entre piedras y pronto germinaron, pero cuando salió el sol, en pocos días se secaron. Otros cayeron entre espinos, poco a poco iban creciendo, y después los espinos los sofocaron y extinguieron, pero el resto de los granos cayeron en tierra buena, unos dieron el 100, el 60 y el 30. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte el 100% y darte mi vida entera. Yo quiero
y después los espinos los sofocaron y extinguieron, pero el resto de los granos cayeron en tierra buena. Unos dieron el 100, el 60 y el 30. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte el 100% y darte mi vida entera. Yo quiero ser grano en tierra buena, entregarte mi cosecha, mi tiempo y mis fuerzas.